Buenas tardes. Vamos a invitar a pasar a quienes están afuera. Vamos para dar inicio a este seminario. Este seminario del Foro Qualis de Educación Superior, que está denominado la Educación Superior, la reforma que viene. Para dar inicio a la actividad, le vamos a dar la palabra a la presidenta del directorio del Foro Qualis, la señora María José Lemaitre. Momento. Muy buenas tardes. Me parece un momento muy importante para nosotros darles la bienvenida en esta reunión. Una reunión organizada por Equalis. Como ustedes saben, Equalis se constituyó a mediados del 2010, pensando en que iba a ser un espacio de encuentro para los distintos actores de la educación superior. Y creo que eso ha sido un compromiso que Equalis ha logrado cumplir a través del tiempo, porque se ha constituido como un foro articulado, de debate pluralista, propositivo, que tiene por objeto pensar en una educación superior que esté actualizada, que sea pertinente a las necesidades de jóvenes y de adultos, del conocimiento y del medio laboral, de los ciudadanos, del entorno político. Y entonces, en esa lógica, Equalis no podía estar ausente de una reflexión y un análisis sobre la propuesta de reforma. Ahora, la necesidad de transformar la educación superior ha estado presente desde sus inicios en la perspectiva del foro y ha hecho distintos aportes. Hubo un tiempo de trabajo en un diagnóstico que fue profundo y sistemático, en el que se recogieron puntos de vista de Santiago y de las regiones, de instituciones públicas y privadas, de universidades, institutos, centros de formación técnica, de académicos, de investigadores, de políticos, de estudiantes. El diagnóstico fue notablemente coincidente. Creo que no tuvimos nunca discrepancias significativas en la construcción de ese diagnóstico. A lo mejor matices, énfasis distintos, pero en general mucho consenso. Hicimos también un recorrido histórico que nos permitió identificar en el sistema luces y sombras. Hay cosas buenas, hay avances importantes y hay también carencias significativas. Y eso entonces nos permitió aprender de esa experiencia para poder ir haciendo propuestas que nos parecían apropiadas. Hicimos una mirada hacia el futuro y tuvimos un seminario. No somos muy creativos para los nombres porque le pusimos el futuro que viene. Pero ahí intentamos ubicar los desafíos de la educación superior en las demandas que vienen de afuera, de la digitalización, las ciudades y las empresas inteligentes, el desarrollo político y social, la ciencia y la tecnología, la salud, la educación. Y también hemos hecho propuestas concretas. Pensamos en un comienzo que, así como había sido fácil llegar a consensos en el diagnóstico, las propuestas no iban a ser tan fácilmente consensuadas. Y nuevamente nos sorprendimos con el grado de acuerdo que se generó en el diseño de estas propuestas. Y hay propuestas sobre equidad e inclusión, sobre calidad y aseguramiento, articulación, marco regulatorio, la estructura de títulos y grados, la institucionalidad, el financiamiento, que quedó un poco anticuado porque lo hicimos antes de cambios importantes, la función formativa, la identidad y valor de la formación técnico-profesional. Y a partir de ahí creo que hay ciertos temas que han sido transversales en el trabajo de Equalis y que yo creo que los vamos a seguir repitiendo y van a aparecer nuevamente hoy día. En primer lugar, la necesidad de definir metas nacionales para la educación superior en un horizonte de mediano y largo plazo. ¿Qué educación superior queremos? ¿Qué educación superior necesitamos? Insistimos también en la necesidad de fortalecer la capacidad pública para el gobierno del sistema, un sistema que se ve más bien entregado a momentos, a negociaciones, a presiones corporativas, y nos parecía que fortalecer
el rol público en ese campo era fundamental. Y eso incluye definir con claridad y firmeza el rol y las responsabilidades de las instituciones estatales. Y por supuesto el compromiso del Estado con esas instituciones, qué se les exige y qué se les asegura. Un tema recurrente también en este trabajo fue la necesidad de reconocer y valorar la diversidad de misiones institucionales, entendiendo que hay distintos propósitos, distintos programas, distintas modalidades y que todo esto opera y tiene que operar en un contexto de calidad. El tema de las instituciones regionales de educación superior como agentes del desarrollo nacional fue también un tema significativo y revisado. La función formativa, la estructura de títulos y grados desde las perspectivas de las necesidades de estudiantes y la consolidación de la formación técnico-profesional, en que lo que hicimos fue tratar de mirarla no como una porción tal vez menor dentro del sistema, sino que como un elemento clave para el desarrollo de las personas, del sector productivo y de la sociedad. Hemos tenido grandes discusiones sobre el proyecto de reforma y discusiones que han sido en general bastante críticas. Sin embargo, nos parece que la presentación del proyecto de ley tiene un mérito indudable. Nos ha obligado a hacer una reflexión sustantiva sobre la educación superior que el país quiere y necesita. Y en ese sentido, nos ha hecho tener un diálogo que yo creo que nos va a permitir ir construyendo espacios compartidos para ir generando así una mejora del sistema y de sus articulaciones. Bueno, y ese es el propósito de esta reunión. Queremos compartir con ustedes este espacio de reflexión, poder avanzar en el desarrollo de un sector que es tan importante para las personas, para las instituciones y para la sociedad. Y quiero, antes de terminar, dar las gracias en primer lugar a los panelistas que nos traen sus distintos puntos de vista, a todos y cada uno de ustedes, sin cuya participación no habría foro, así que muchas gracias. Y finalmente, pero no porque sea menos importante, a las instituciones que hacen posible que el trabajo de Qualis y que nos permiten cumplir con el compromiso que asumimos hace más de 5 años. Así que con eso, muchas gracias y seguimos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a María José. Y bueno, para dar inicio al desarrollo del programa, le vamos a dar la palabra a Daniela Torre, quien actualmente está prestando apoyo y forma parte del Ministerio de Educación, y quien viene en representación de Alejandra Contreras, como jefa de Educación Superior del Ministerio, quien nos va a plantear el tema relacionado al presupuesto 2017 de Educación Superior. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Equalis por la invitación. Quiero transmitir los saludos de Alejandra Contreras, que lamentablemente no pudo estar aquí. No pudo estar aquí precisamente por el proyecto de ley de educación superior. En este minuto hay un almuerzo parlamentario en que se están revisando algunas de las indicaciones que se le introducirían al proyecto de ley. Lamentablemente, y esto es una opinión enteramente personal, esas indicaciones se refieren a algunos aspectos del proyecto de ley y no a aquellos que, por lo menos a las personas que hemos estado en este foro y en este espacio por harto tiempo, nos parecen como las más, yo diría, sustantivas y relevantes. Hay personas a las que toda la parte más normativa, de marco regulatorio, institucionalidad, le parece que se les va la vida en eso. A mí se me va la vida en otras cosas, en los contenidos, en el sentido del aseguramiento de la calidad, en los propósitos, en el mejoramiento. Y eso lamentablemente aún no entra como indicación ni como revisión del proyecto de ley, formalmente, porque no quiere decir que no haya algunos utópicos
trabajando en ese ministerio, que creemos que todavía es posible introducir esas modificaciones. Para eso nos fuimos para allá. Me estaba acordando que la última vez, por lo menos el último espacio formal en el que yo estuve en Equalis fue precisamente con la Ale Contreras, en que las dos hicimos, era el comienzo de este gobierno, y las dos hicimos una revisión de la comparación entre las propuestas de Equalis y lo que estaba en el programa de gobierno en esa época. Entonces había coincidencia en algunos temas y marcamos una serie de aspectos en los que no se había avanzado. Yo creo que el proyecto de ley se hace cargo de algunos de esos temas, no de la manera, no cabalmente, pero sí tangencialmente se hace cargo de algunos temas, y creemos y seguiremos creyendo que es posible introducir las indicaciones con el sentido que el sistema de educación superior así requiere. Pero yo ahora me voy a circunscribir en esta, espero que breve exposición. Es súper largo, pero tampoco quiero latear tanto con todas las cifras, del proyecto de la Ley de Presupuesto 2017, ya no es proyecto. ¿Dónde? ¿Aquí? Esto. Yo diría que hay 4 ejes críticos y fundamentales de la ley de educación, del proyecto, de la glosa presupuestaria. Uno, hemos escuchado reiteradamente la crítica justificada de que uno no puede legislar a través de la ley de presupuesto. Es claro, es cierto, pero esto es mucho más que una glosa presupuestaria. Es una ley adentro de una ley. Por cierto, tiene la gran debilidad que es una ley de vigencia de 1 año, hipotéticamente, porque varias de las medidas y las acciones que instala llegaron para quedarse. No es razonable pensar que el próximo año no va a haber gratuidad, por ejemplo. Bueno, y tiene 4, como les decía, 4 líneas fundamentales. La primera es que efectivamente la gratuidad vino para quedarse. Entonces, consolida el tema de la gratuidad para instituciones a las que les establece ciertas condiciones. En el caso de esencialmente de las universidades privadas, no estatales, establece que al menos tengan 4 años de acreditación y que sean, bueno, como toda universidad, sin fin de lucro. Pero además logra avanzar hacia el sector técnico profesional. Ese fue uno de los, diría yo, de los aspectos más relevantes, donde pusimos más energía, para que efectivamente este año los estudiantes del sector técnico profesional no se quedaran fuera de la gratuidad. Y logramos, en definitiva, que ese sector ingrese a gratuidad en el 2017. Además, se aumentaron los beneficios para ciertas instituciones que cumplen requisitos de calidad. Esto se refiere esencialmente a las becas. El aumento de la beca Nuevo Milenio es prácticamente no es del todo relevante, es muy marginal. Y la señal, que fue parte también de una negociación parlamentaria, yo diría de todos los sectores, de ampliar las becas Bicentenario en 3.500 cupos 2017 y 3.500 cupos más en 2018 a los estudiantes que provengan de universidades, instituciones de educación superior privada. Y por último, mantener los fondos basales existentes para las universidades del CRUCH, y un plan de largo plazo para el fortalecimiento y crecimiento de las universidades estatales. Respecto del financiamiento de gratuidad, no obstante, en general en el sector público el presupuesto no se expandió. Educación es una excepción. Educación superior es una excepción dentro del presupuesto de educación superior, y gratuidad es una excepción dentro del presupuesto de la división de educación superior. El presupuesto que más crece es el de gratuidad, con la lógica de asignar el financiamiento para la renovación de gratuidad de los estudiantes que hoy día cuentan con ella, para las nuevas cohortes que ingresen de las mismas 30 universidades, y también para los estudiantes de otras universidades que podrían adscribir, o bien de los institutos profesionales y centros de formación técnica. En paralelo también se asigna un financiamiento importante a aquellos estudiantes que pertenecen a instituciones de educación superior que no vayan a estar en gratuidad a través de esencialmente de las becas,
y se distribuyen los recursos para fondos basales de las universidades del CRUCH, y ahí se distingue entre el programa 20 y el programa el 29 y el 30, que es universidades estatales e instituciones de educación superior privada. ¿Pasan? Aquí. Se eliminó el AFI, como todos hemos sabido. Ese fue un compromiso de que ya estaba desde el año anterior. Ya se había bajado el AFI al 50% y este año entonces se eliminó el aporte fiscal indirecto. Además, se distribuyen ciertos recursos para, en el fondo, terminar líneas concursables que ya están en continuidad. Son proyectos de continuidad, se asignaron los recursos que se requería para esos proyectos. Se asignó recursos adicionales para el fortalecimiento de las universidades regionales del Consejo de Rectores y, por último, la creación de un plan de fortalecimiento a 10 años para las universidades estatales. En ese plan de fortalecimiento ahí hay, yo diría que dos acciones importantes. Una es la formulación de ese plan de fortalecimiento y otro es el convenio, el préstamo que se solicite al Banco Mundial. La idea es primero establecer ciertos términos de referencia que hagan sentido, aspectos en los que se requiere efectivamente el fortalecimiento de las universidades estatales, que esos términos de referencia tengan una línea argumental común, que no sea una repartición o una elaboración de proyectos que emane de cada una de las instituciones, sino que el Estado ponga cierta línea argumental prioritaria. Y entonces, una vez formulado ese plan, que después el préstamo que se solicite al Banco Mundial entonces tenga como foco el desarrollo de ese plan a 5 o 10 años plazo. Esa tabla es una tabla, así está distribuido el presupuesto de gratuidad en la ley de presupuesto. El supuesto con el que se elabora no quiere decir que nosotros pensemos que efectivamente vamos a llegar a los 300.000 estudiantes con gratuidad. Nosotros creemos que van a ser menos que esos estudiantes, pero se hace el presupuesto de máxima, es decir, todas aquellas instituciones que podrían entrar a gratuidad, todos aquellos estudiantes que podrían estar dentro del 50%, si realizaran la postulación, si concluyeran la postulación, si hicieran todos los procesos de acreditación socioeconómica en sus propias universidades, entonces asignan los recursos de manera que si todos los supuestos se dieran, no existan estudiantes que se queden fuera porque no haya financiamiento suficiente. Y entonces eso es lo que contempla. Como ustedes saben, aquí se cubre la gratuidad, impide a las instituciones cobrar derechos básicos de matrícula y el arancel. Eso es lo que está cubierto por el arancel regulado, y adicionalmente al arancel regulado el Estado financia una brecha de hasta un 20% entre la diferencia del arancel real con el arancel regulado. Que son, no tengo puntero acá, ¿o sí? Sí. No. Pero ese es el total de la transferencia de lo que está en el presupuesto de gratuidad 2017, que son casi 750.000 millones de pesos. Mucha plata. Terrible. Bueno, los requisitos para las universidades, como ya les comentaba, era que las universidades estatales deben suscribir los convenios de transferencia y cumplir las obligaciones que ahí se establecen, y las universidades no estatales que están en el Consejo de Rectores, como asimismo las universidades privadas adscritas a gratuidad, tienen que estar acreditadas por al menos 4 años, y en el caso de tener un controlador o controladores, deben ser personas naturales o jurídicas que no tengan fines de lucro. Además, se establece la obligación para aquellas que no están en el sistema único de admisión de que cuenten con un sistema de admisión transparente, objetivo y que no implique discriminaciones arbitrarias y esté basada en el mérito de los estudiantes. Para los institutos profesionales y centros de formación técnica son básicamente las mismas obligaciones, es decir, estar acreditado por 4 años, lo mismo de estar constituido como personas jurídicas sin fines de lucro, y en el caso de que así no sea, los
se permite a las instituciones que, dado que se está aprobando la ley de transformación, bueno, manifiesten su voluntad de transformarse e ingresen sus estatutos con la modificación de la personería jurídica al Ministerio de Educación. De aquí la fecha establecida en la ley de presupuestos dice 15 de diciembre, pero dado que aún no se promulga la ley, entonces la idea es dar un plazo adicional a las instituciones de manera que tengan unos días más. No podemos dar mucho tiempo más, pero para que puedan tomar esa decisión. La ley también establece requisitos a los estudiantes que son comunes para las instituciones estatales o para las universidades y los institutos profesionales y centros de formación técnica, es decir, que los estudiantes deben ser chilenos o extranjeros con residencia definitiva en Chile. Tienen que pertenecer a los hogares de menores ingresos del país, al 50% de la población de menores ingresos. Los estudiantes no pueden tener un título profesional previo ni un título técnico de nivel superior si van a seguir una carrera técnica con gratuidad. Sí es posible que los estudiantes tengan un título técnico de nivel superior para estudiar una carrera profesional. Tienen que estar matriculados en una institución elegible, adscrita a gratuidad, y no pueden exceder la duración formal del plan de estudios. La gratuidad no solo se asigna para estudiantes de primer año, también para estudiantes de cursos superiores, pero no pueden estar atrasados, igual que en el caso de las becas, no pueden estar atrasados en la duración de la carrera. Se establece además restricciones al crecimiento de la matrícula. Bastante se habló este año de que la restricción no había sido muy efectiva. Y eso se debió a varias razones. Una, yo creo, de las más importantes, que estaba francamente mal redactada la glosa, y entonces comparaba la vacante por un lado con la matrícula efectiva por el otro. Entonces, y ese fue el argumento razonable de las universidades, la vacante se publica mucho antes y entonces establece, al ser pública, establece una condición ya de número de la cual las instituciones no se pueden después retrotraer. En consecuencia, este año se vuelve a establecer el mismo límite del 2,7%, pero en una comparación matrícula 2017 versus matrícula 2016. Otro de los puntos que yo diría que fue más difíciles de verificar era, bueno, ese 2,7, si las instituciones crecen más allá de un 2,7, ¿se subentiende que son estudiantes gratuitos? ¿Es una proporción de la matrícula? Podría uno decir que no, que los gratuitos están aparte y lo que crecieron fueron los estudiantes que pagaron. Entonces ahí también tenemos que nuevamente hacer algo que el año pasado no se hizo, que es comunicarle a las instituciones cómo se va a calcular ese 2,7%. Lo razonable es que sea una distribución de la matrícula total, porque la ley habla de la matrícula total de alumnos nuevos, no habla de un 2,7% sobre los alumnos gratuitos. Y otro, se contempla, igual que en el año pasado, la posibilidad de excederse del 2,7%, no ya como el año pasado, que establecía que había instituciones que se podían eximir. Ahora todas las instituciones que vayan a crecer más allá de un 2,7% tienen que contar con una aprobación del ministerio, y esa aprobación en realidad se justifica o porque la institución haya adoptado la decisión de crecer en ciertas áreas del conocimiento, o abrir nuevas sedes o abrir carreras con anterioridad al 31 de diciembre del 2015, es decir, una decisión que no ocurrió ayer. O porque la misma Comisión Nacional de Acreditación así se lo ha instruido a la institución, que crezca, que se fortalezca en algunas áreas, o bien porque la institución está aceptando estudiantes que provengan del programa PASE. Todos esos estudiantes, en el fondo, toda esa matrícula en exceso está exceptuada del 2,7%. Y una novedad también es que, bueno, esto la autorización no solo radica en el Ministerio de Educación, sino que tiene que ser visada por el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se calcula el arancel regulado? Bueno, ya está establecido. Una de las cosas que yo diría que más nos desgastó, nos consumió energías el año pasado,
fue la cantidad de decretos y de normativas y resoluciones y de cosas que uno jamás se imagina que tiene que dictar y una antecede a la otra y otros requisitos. No puedes dictar este decreto si no has dictado antes la resolución y no puedes dar este otro decreto si no tienes el decreto de prueba de nómina y etcétera, etcétera. Pero ya los hicimos. Entonces, ahora habrá que actualizar los decretos, pero ya sabemos cuál es el camino, así que esperamos que eso impacte también en las transferencias y en poder prever y planificar con mayor claridad un cronograma de transferencia a las instituciones. Ese ha sido un tema muy reclamado durante este año y muy razonablemente reclamado. Y esperamos entonces que este año no estemos en la misma situación. Bueno, y como les decía, entonces se calcula el arancel regulado en base a lo que ya está en el decreto 75, que es el que estableció la fórmula de cálculo del arancel regulado, eso no se modifica, y se agrupan entonces las carreras, la oferta de carreras de acuerdo a los años de acreditación institucional, y lo que se contempla entonces como pago son los derechos básicos de matrícula, más arancel de referencia promedio por carrera. Eso es lo que corresponde al arancel regulado. ¿Cuáles son los principales cambios del presupuesto 2017? Bueno, como les comentaba, la extensión de las becas Bicentenario en 3.500 cupos a universidades que no sean del Consejo de Rectores, pero que al menos estén acreditadas por 4 años y que el 80% de su matrícula tenga un puntaje ponderado promedio de 450 puntos en las pruebas de PSU Lenguaje, Matemática, Ranking y NEM. La idea es que estos 3.500 cupos 2017 se replican en el 2018 y se refieren a estudiantes que se matriculan por primera vez, es decir, por primer año en estas universidades. En el caso de la beca Nuevo Milenio, también tiene algunas modificaciones menores. La beca Nuevo Milenio 2, en el fondo, aumentó, pero muy marginalmente, de 850.000 pesos a 860.000 pesos por persona. Y la BNM3 se mantiene en el mismo valor. La idea es que la mayoría pero disminuye, si uno ve el presupuesto, disminuye sustancialmente pero lo que se estima es que la mayoría de los estudiantes que estén en el 50% de la población más vulnerable y que se matriculen ahora en institutos profesionales y centros de formación técnica en gratuidad van a traspasarse a gratuidad, van a dejar de tener esta beca y la beca más bien se va a concentrar en los deciles 6 y 7, que son los que aún no tienen acceso a gratuidad. Como les decía, también hay recursos adicionales para el fortalecimiento de las universidades estatales de 5.900 millones de pesos, pero están asignados esencialmente a universidades que sean de región, que no se ubiquen dentro de la región metropolitana. En términos del fortalecimiento de las universidades estatales, también se contemplan 8.500 millones para un programa de fortalecimiento a 10 años. La idea es que aquí se asignen recursos asociados a generación de mecanismos de acceso que garanticen entonces una titulación oportuna, un acceso preeminente de población vulnerable. Se apoye la creación de centros de investigación focalizados en áreas en que las regiones y se permita el consorcio de las universidades para el desarrollo de estos centros. Hay un fortalecimiento en términos de crecimiento de la matrícula de estas universidades. Se renueve la infraestructura. Hay muchas universidades, especialmente en regiones en que la infraestructura está muy deteriorada. Y por último, que funcione efectivamente esta red, que es uno de los puntos que están establecidos en el proyecto de ley de educación superior. Esto, como les decía, es una primera financiamiento para formulación de planes y esto se enlaza entonces con el préstamo que se tiene que solicitar al Banco Mundial. Y esas son como las líneas principales de fortalecimiento del presupuesto 2017. Bien, solamente tenemos posibilidad de 2 preguntas
me gustaría que fueran bien específicas en función de lo que se presentó. Antes de dar el paso a los panelistas, también agradecemos, llegó el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el señor Alberto Robles, quien va a ser parte del panel que sigue. Pero aprovechando dos preguntas específicas que alguien quiera hacer, que levante la mano, ahí al final. Bien. Bueno, puedo partir por la segunda. Tiene que ver porque la ley de presupuesto es la ley del Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda es quien define la ley de presupuesto general para todo el sector público. Así que pone sus estrellas o sus controles donde el Ministerio de Hacienda estima que puede ejercer cierto control y también, quiero pensar, poner ciertos énfasis y preocupaciones en lo que le interesa al Estado en general. Respecto de la otra pregunta de los centros de formación técnica estatales, el financiamiento es distinto al de la ley de presupuesto, tienen un financiamiento propio. Tanto hay aspectos que están en esta ley de presupuesto y otros para la instalación y puesta en marcha, que es más bien asignación directa, que va para las universidades estatales nuevas que se están creando, como para los centros de formación técnica, y ahí hay un plan. Yo no manejo directamente cómo se van distribuyendo año a año los recursos, pero eso ya está asignado, y la idea es que al menos 5 centros de formación técnica comiencen su funcionamiento entre el 2017 y el 2018. Entiendo que el primero va a comenzar a funcionar el segundo semestre de este año. No son instituciones que vayan a tener gratuidad, porque probablemente no tengan alumnos en carreras durante el 2017. Más bien van a comenzar con programas de capacitación el 2017 y el 2018 debieran entrar al financiamiento con el resto de las instituciones de educación superior. Al contrario, las universidades estatales nuevas sí van a tener acceso a gratuidad y a todos los beneficios estudiantiles del Estado. Muy bien, damos muchas gracias a Daniela, un aplauso para ella por esta presentación del presupuesto. Vamos a hacer pasar a nuestros panelistas, a José Julio León, que es integrante y vicepresidente del directorio de Qualys, pero además lideró el grupo de trabajo que reflexionó sobre la institucionalidad que estaba incluida en la reforma, en el proyecto de ley. Le pedimos al diputado Alberto Robles que pase, como presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados ha estado en toda la discusión que se ha dado a nivel legislativo en este tiempo, y también le vamos a pedir a Daniel Andrade, que es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, recién electo, para que también nos aporte con su mirada y su reflexión a esta temática. Este primer panel se refiere a el contenido referido a institucionalidad. Como se señaló al inicio, dentro del foro de Qualys se designó un grupo de personas de distintas instituciones, distintos organismos que reflexionaron sobre este tema, y que fue liderado por José Julio, y que llegó a ciertas conclusiones que fueron consolidadas en un documento que hoy día está disponible también en nuestra página web, y que sería el marco sobre el cual hacer la reflexión sobre esta primera parte del seminario en este panel. Así que le damos la palabra a José Julio. Bien, muchas gracias a todos por la asistencia. A mí me pidieron que expusiera, y lo voy a hacer brevemente porque creo que a todos nos parece muy interesante conocer la opinión del diputado Alberto Robles, que preside la comisión, que ha estado tramitando el proyecto de ley de reforma, y de Daniel Andrade como exponente de las opiniones de los estudiantes. Nosotros conformamos un grupo a la luz del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación, por el gobierno, que probablemente va a ser modificado en algunos de sus elementos más importantes próximamente, según nos relataba antes Daniela. Y tengo que hacer mención específicamente a ese proyecto, pero quisiera también poner énfasis en aquellos elementos de propuesta que surgen del trabajo del grupo,
en términos también de cuestiones que habría que resolver en la futura reforma y que podrían ayudarnos a desarrollar algún diálogo con nuestros panelistas y con ustedes. La primera cuestión relevante es, creo yo, entender cuáles son los fines y los límites del derecho. Uno podría, siempre que se piense una reforma, tener la tentación de creer que a través de una ley se pueden lograr cambios muy sustantivos en la sociedad. Y me parece a mí que sobre todo en este ámbito, en el ámbito de la educación superior, habría que tener conciencia de cuáles son los límites que una reforma legal puede tener, sobre todo, ya voy a volver sobre este punto, cuando esa ley no define nada en términos de financiamiento. Cuando hablamos de institucionalidad, en primer lugar, uno podría entenderla en sentido amplio como refería a toda la regulación del sistema de la educación superior. El derecho es un fenómeno institucional, la ley también lo es un fenómeno de autoridad, es producto de la autoridad y no cabe duda, no vamos a poner en cuestión aquí, que los objetivos de la política y el diseño institucional es tarea de los poderes colegisladores que representan a la ciudadanía. Este no es el punto. El punto que cabe hacer aquí es que cuando hablamos de institucionalidad de la educación superior, más bien estamos pensando en el conjunto de instituciones que configuran un sistema de educación superior. Instituciones de distinto tipo, privadas y públicas, instituciones de enseñanza e instituciones reguladoras o de financiamiento o de otro tipo. Y por institución entonces tendríamos que entender el conjunto de las agencias, un conglomerado de competencias, procedimientos, recursos que están orientados a satisfacer ciertos fines dentro de la sociedad. Y entonces para resolver bien el tema de la institucionalidad habría que tener claro cuáles son los fines que esas instituciones tienen que cumplir. Robert Summers, un autor norteamericano, señala que nadie podría crear o intentar reformar una institución sin tener claro cuáles son los propósitos que tiene que cumplir, cuáles son sus características, cuáles son los valores que la inspiran, cuáles son las prácticas sociales al interior de las cuales se desarrollan estas instituciones. Entonces, creo yo que para un adecuado diseño institucional, y ese es el objetivo que anima este seminario, para alcanzar un adecuado diseño institucional tenemos que tener claro esa relación que hay entre forma, la ley es forma, y sustancia, las instituciones sobre las cuales se va a aplicar la reforma legal. Una segunda cuestión general que creo yo habría que tener como advertencia es que obviamente el derecho estatal no puede pretender sustituir la totalidad de las instituciones que configuran una práctica, ni tampoco sustituir, voy a usar la palabra, yo sé que es un poco prohibida en este ámbito, sustituir los mercados. Pero estoy parafraseando a un autor, Owen Fisk, un autor bastante progresista también dentro de la teoría del derecho norteamericana, que advierte, y esto es el énfasis que quiero hacer, acerca del problema de la circularidad. Esto es un argumento progresista contra los intentos de reforma legal que le atribuyen más poder al Estado dentro de ciertos ámbitos para corregir las fallas de mercado. Dice Owen Fisk que el problema de circularidad se da cuando el Estado, a pretexto de complementar y corregir estas fallas del mercado, termina consolidando las fallas del mercado y consolidando las distorsiones que una estructura de mercado tiene en ciertos ámbitos. Y Owen Fisk sugiere que él está hablando de la reforma judicial, que los diseñadores de política debieran tener en cuenta también lo que pueden hacer ciertas instituciones que por su cultura, por su trayectoria, por sus prácticas, pueden ser más independientes a los influjos del mercado. Él está pensando en los jueces, insisto, porque habla de reforma judicial. Pero yo digo también nosotros deberíamos pensar en las universidades y en las instituciones de enseñanza, porque son instituciones que por su propia naturaleza también debieran ser más resistentes y más independientes frente a las distorsiones del mercado. Y entonces creo yo que un buen diseño institucional también tendría que tener en cuenta este aspecto de las instituciones de educación superior. Dije que iba a ser muy breve y quiero cumplir mi promesa. Nosotros en el grupo de institucionalidad abordamos 4 aspectos que nos parecen que son muy relevantes y que creo yo pueden orientar, como digo, el análisis y la discusión posterior. Primero, el tema del diagnóstico. Y ya pensando en la reforma que viene, no en la que habíamos estado
analizando y que ya está bastante analizada. Nos parece primero que es claro que nuestro sistema de educación superior no es propiamente un sistema, que el conjunto de las instituciones no están necesariamente animadas todas por un mismo fin o apuntando en una misma dirección, colaborando adecuadamente entre sí y con las políticas públicas o con los objetivos de política pública que legítimamente los poderes del Estado quieren establecer. Y entonces un desafío de la reforma es tratar de avanzar en la configuración de un sistema. Para configurar un sistema, pensamos, se requeriría una estrategia, una política nacional de desarrollo de la educación superior. Consideramos que es un déficit. El mensaje del proyecto de ley lo señala como un déficit, pero nos parece que no es la manera de concebirlo, una estrategia nacional de desarrollo de la educación superior, como una política de gobierno. Esto no quiere para nada negar la posibilidad legítima que todo gobierno tiene de establecer una política, de seleccionar ciertos medios y de llevarlos adelante con los instrumentos que estime adecuados. Cuando pensamos en una política nacional de educación superior, estamos pensando más bien en un marco que permita orientar el desarrollo de las instituciones, que las invite, que las comprometa, que las involucre en el desarrollo de este sistema de educación superior, que considere también sus proyectos y sus opiniones en la configuración de ese sistema y que se refleje de algún modo en la institucionalidad pública del mismo. Algunos otros elementos que nos parece que están todavía ausentes en la discusión tienen que ver, por ejemplo, con la existencia de un consejo representativo de lo que es hoy el sistema de educación superior chileno. Tengo que decirlo, este gobierno no ha replicado la experiencia de gobiernos anteriores. Estoy pensando en el gobierno de don Patricio Aylwin, de don Eduardo Frei, de don Ricardo Lagos, de doña Michelle Bachelet en su primer periodo, que para elaborar políticas y propuestas de reforma constituyeron comisiones, escucharon, se asesoraron, contrataron informes. El proceso de diseño de esta reforma, de la que ya analizamos, que ya nos olvidamos de ella, y de la que todavía no conocemos, pero que se está elaborando, ha sido bastante hermético. Y la verdad es que cuesta entender por qué una reforma tan importante para el sistema de educación superior chileno tiene que hacerse de esa forma y no en conjunto o discutiendo abiertamente con los actores que participan en el sistema, que se supone son aquellos que manejan el conocimiento al mayor nivel que está disponible en el país. Un segundo elemento, aparte del diagnóstico y de la política nacional, que ya no podemos pedírsela a este gobierno, pero sí podríamos esperar que la reforma dé algún espacio para que se configure en el futuro. Un segundo elemento tiene que ver con la cuestión de la autonomía. La cuestión de la autonomía es muy relevante porque la autonomía marca el límite de la competencia estatal y la competencia estatal, configurada por la ley, marca el límite de la autonomía. Y nos parece que también ha estado ausente del debate y hasta el momento del diseño institucional una adecuada definición de lo que va a ser la autonomía de las instituciones de educación superior. La autonomía tiene su centro en la sustancia académica de las instituciones de educación superior y probablemente también tendrá que tener un correlato en las normas sobre gobierno de las instituciones, que es otro elemento que creo yo es muy importante a la hora de establecer la institucionalidad. Pero la sustancia académica está dada por el trabajo de los académicos, al interior de las salas de clase, en la formulación de sus proyectos y agendas de investigación, en la manera de desarrollar los planes de estudio, etc. Esta cuestión de la autonomía es muy relevante también a la hora de diseñar mecanismos de financiamiento. Un tercer elemento, para ir terminando, la definición de un régimen de lo público. ¿Por qué es importante la definición de un régimen de lo público? Porque si no, entramos en el debate interminable del falso dilema, la falsa oposición entre lo estatal y lo privado. Y un sistema de educación superior, por supuesto, se compone de instituciones públicas y privadas. La mayoría de los sistemas del mundo lo hacen así, con distintos énfasis o con distintos equilibrios. Habrá que ver cuál es el más adecuado a nuestro sistema, pero nuestra tradición histórica es de un sistema mixto que se ha ido haciendo predominantemente privado
con el tiempo. Podremos tener observaciones sobre eso, pero tenemos que hacer un adecuado diseño institucional para un sistema que tiene estas características. Pues bien, donde es más intenso el interés público, tendrá que ser menor la autonomía. Y eso es lo que se da precisamente en las instituciones del Estado. Y entonces, cabría preguntarse si no hay un espacio para un área mixta en que instituciones privadas que voluntariamente quieran adscribirse a un sistema de regulaciones, de deberes, de tratamiento similar al de las instituciones estatales pueda también adscribir a este régimen de lo público, por ejemplo, para hacer posible la política de gratuidad. Nos parece que con esos elementos, un adecuado diagnóstico, pensar que es necesaria una política nacional de desarrollo, resolver el tema de la autonomía y definir un régimen de lo público, podríamos hacer una contribución muy importante para un adecuado diseño de la reforma a la educación superior que viene. Muchas gracias. Bien, según el orden del programa, le vamos a dar la palabra ahora al diputado Alberto Robles para que nos señale su punto de vista. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todas las presentes. Les agradezco enormemente a Qualis que me haya podido invitar a este seminario. Estamos en un minuto muy particular de la reforma. Estamos en un minuto en el cual necesitamos tomar decisiones y avanzar. Lo peor que le puede ocurrir a este país es que nos quedemos tal cual como estamos y no tengamos ningún avance. Pienso que evidentemente hoy día cada cual juega su rol, su papel, cada cual defiende los intereses que le corresponden, pero tenemos que tener una mirada de Estado y, por cierto, me parece relevante que todos los actores en algún minuto nos pongamos de acuerdo, por lo menos en los ejes principales, para poder avanzar. Yo voy a hacer primero una presentación lo más breve posible del estado del arte hasta el minuto y cuando podamos discutirnos, ¿verdad?, podré avanzar en aquellas cosas que incluso hoy día mismo hemos estado conversando con la señora ministra. Me pidieron hablar sobre institucionalidad, ideas generales. Las instituciones surgen como un medio destinado a garantizar la alta probabilidad de realizar objetivos que resultan valorables para la sociedad o para garantizar la alta probabilidad de evitar la ocurrencia de hechos que son considerados dañosos o dañinos para la sociedad. Vamos a leer aquí, es más fácil. Ustedes lo van a seguir ahí, yo la voy a seguir aquí, que es más fácil para mí seguirla acá. Las instituciones, actuando coordinada o autónomamente, explican entonces su existencia en función del valor social que pretenden alcanzar o el desvalor social que pretenden evitar. Ellas son serviles a los objetivos que motivan su creación. Ellas surgen habitualmente en base a un consenso social democrático, sea a través de las formas institucionales que la sociedad ha diseñado para tales fines, o bien a través de actos revolucionarios u originarios. La necesidad de una institución o de una institucionalidad sobre determinadas materias es entonces una decisión política, en el sentido que ella es polémica y se resuelve finalmente a través de formas legislativas, que es el medio por el cual lo polémico deja de ser relevante políticamente. Vale decir, la ley, como expresión de una forma de consenso social y democrático, tiene la cualidad de zanjar la discusión política sobre la necesidad de la institución y de la mejor forma que ella debe poseer para responder al objetivo que explica su existencia. La opinión técnica de los expertos o de los expertos en políticas públicas no es la discusión política. Ellos son insumos, junto a otros de las más diversas naturalezas, de la mayor relevancia para poder conferir a la decisión política su forma técnica más perfecta. ¿Cuáles son los ejes que el gobierno envió para la reforma? Primero, una búsqueda permanente de la calidad como elemento indispensable que habilita la educación superior para dar respuesta a lo que el país demanda en este sector. Segundo, la equidad e inclusión, haciéndose cargo del hecho de que los talentos están igualmente distribuidos entre toda la población,
que estos son necesarios para la construcción de la sociedad y que la diversidad social y cultural que aporta la inclusión constituye un ingrediente esencial en la construcción de la democracia. Tercero, la pertinencia del quehacer de la educación superior, que establece el desafío de mantener un vínculo estrecho y permanente con las necesidades presentes y futuras del país y sus regiones. Entre los objetivos que la reforma planteó, la de consolidar un sistema de educación superior, principios y definiciones para dar coherencia y sentido a un sistema de educación superior, elevar la capacidad del Estado para formular políticas y coordinar el sistema de educación superior. 2, dar garantías de calidad y resguardo de la fe pública, acreditación obligatoria y mayor transparencia, prohibición efectiva del lucro y supervisión con resguardo de la autonomía. Y 3, promover la equidad e inclusión, con financiamiento gratuito de la educación superior y desarrollo de un sistema de acceso. 4, fortalecer la educación superior estatal, la relación con el Estado, el gobierno y la participación. Fortalecer la formación técnico-profesional, con planificación y reconocer su especificidad. ¿Qué hemos estado escuchando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados? Voy a hacer referencia a lo que hemos escuchado hasta el minuto. Por cierto, en la discusión podremos avanzar algo más, porque la verdad es que hemos escuchado de todo. Primero, esto es, según mi visión, ¿no, verdad?, un amplio consenso de los diversos sectores y expositores en el diagnóstico con el que se sostienen las motivaciones y objetivos principales del proyecto. Todos nos dijeron que el mensaje estaba en gran parte de acuerdo, pero que el mensaje no se continuaba, ¿no, verdad?, con la articulación del proyecto. También un amplio consenso en las motivaciones y objetivos principales desarrollados en el mensaje. No ha existido en general discusión significativa sobre el diagnóstico, los ejes centrales y los objetivos principales del proyecto. Esto es, no ha existido discusión fundamental sobre el núcleo políticamente relevante del proyecto, que es tener una reforma a la educación superior. La discusión se ha centrado sobre las instituciones que se proponen al servicio de estos objetivos principales. ¿Cuáles son entonces las principales instituciones que el proyecto plantea? Primero, un sistema de educación superior. Tal como aquí se dice, se propone la creación de un sistema de educación superior, que estará integrado por la institución de educación superior y por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en dicho ámbito, y buscará cumplir con los fines u objetivos de la educación superior conforme a las normas y principios establecidos en el proyecto de ley. Y aquí es donde entran, ¿no, verdad?, todo el articulado que al final uno puede estar o no de acuerdo. Plantea como otra institución una subsecretaría de Educación Superior como un órgano administrativo de colaboración directa del ministro o ministra de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas para la educación superior, tanto en el ámbito universitario como en el técnico profesional. Se plantea un consejo asesor con integración público-privada, encargado de elaborar la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan para el sector técnico-profesional. Se establece una unidad de coordinación de formación técnico-profesional en el Ministerio de Educación. Se establece un sistema de aseguramiento de la calidad, integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación, por el Consejo Nacional de Educación, por el Consejo para la Calidad y por la Superintendencia de Educación Superior. Se establece un Consejo para la Calidad de la Educación Superior que se propone como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que sustituye a la actual Comisión Nacional de Acreditación, cuyo objeto principal será administrar y resolver los procesos de acreditación institucional. Se crea una Superintendencia de Educación Superior, como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior,
la legalidad del uso de los recursos y la supervisión de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Se establece una red de instituciones de educación superior estatal, coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior, que se constituirá en una instancia de articulación de dichas instituciones. Su misión será la de contribuir al cumplimiento del deber del Estado de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural del país. Y por último, la puse como institución en este marco, porque creo que esta es la discusión final. Que si bien es cierto, uno puede no darle la característica de institución, sin embargo el financiamiento es clave en la institucionalidad. Y por eso es que lo he colocado acá en el debate, porque me parece que el proyecto plantea un financiamiento público de la educación superior. Se propone la gratuidad para los estudiantes de sus estudios de pregrado mediante el financiamiento público a las instituciones de educación superior que cumplan ciertos requisitos y obligaciones, sujetas a aranceles regulados que determinará la Subsecretaría de Educación Superior mediante un procedimiento especial en el que participará una comisión de expertos. Se propone un financiamiento público de las funciones de investigación y creación artística para aquellas universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad. Y por último, un fondo para las instituciones de educación superior estatales para que cumplan con las obligaciones que les son propias y para su fortalecimiento institucional. Tenía una presentación bastante más amplia, pero creo que este es el marco para la discusión. Como ustedes saben, una de las cosas que ha pasado durante este tiempo es que efectivamente la discusión, yo diría que pasa por la institucionalidad, se plantean temas en términos de cómo mejorar los antecedentes que están en el proyecto de institucionalidad, pero finalmente la discusión se ha centrado fuertemente en el tema del financiamiento. Financiamiento que la discusión comenzó el año pasado con la glosa de gratuidad, que ha seguido este año con la misma glosa de gratuidad y que yo diría que a todos los sectores nos tiene sin, digámoslo así, con claridad, sin tener un consenso en este sentido. Porque incluso en la última discusión de la glosa de gratuidad que fue votada en el Parlamento recientemente, y si ustedes revisan la discusión que hubo, finalmente lo que ocurrió fue un acuerdo político para que pudiera pasar por este año la glosa, entendiendo de que necesitábamos avanzar en gratuidad, sobre todo con los institutos profesionales y centros de formación técnica, y obviamente para poder salvar el problema político que teníamos, se tradujo en aumento de los recursos para las universidades privadas a cambio de aumento de recursos para fortalecer las universidades estatales. Al final del día eso fue el acuerdo final que se obtuvo. Estamos, como digo, en un punto de inflexión. El Ministerio entiende claramente de que hay que enviar modificaciones. Esas modificaciones se las envió, por lo menos, digámoslo así, la parte conceptual más amplia, al CRUCH hace un par de meses. A esa propuesta del Ministerio no ha habido una respuesta formal del CRUCH y esperamos que mañana el Gobierno nos muestre, por así decirlo, hacia dónde apuntan sus indicaciones. Hoy día en el almuerzo con la ministra tenemos algunos antecedentes al respecto. Y claro, lo relevante, ¿no verdad?, va a ser cómo finalmente logramos el mayor consenso posible para que políticamente podamos destrabar una reforma que es necesaria para el país, entendiendo que todos los actores, todos, las universidades estatales, las universidades del CRUCH no estatales, las universidades privadas, van a tener su propia visión. Y también los estudiantes, por cierto, también los estudiantes. Por eso es que creemos que lo que se produzca estos próximos 15, 20 días va a ser muy importante
para ver el destino de la ley, porque claro, los tiempos políticos son tiempos disímiles, no son los mismos tiempos de los que uno quisiera. Se suponía que la reforma de educación superior iba a entrar a trámite en diciembre del año pasado, finalmente entró en julio. Nosotros estamos esperando, o habíamos planteado al principio de la reforma que íbamos a tener consensos bastante más amplios. No fue así. Nosotros pensábamos que íbamos a estar los últimos días de noviembre ya votando este proyecto de ley en la Cámara. No ha sido así. Por lo tanto, para tener reformas con los tiempos políticos que tenemos por delante, o apuramos el tranco y llegamos a consensos lo más amplios posible, o vamos a tener que finalmente tener una discusión de una reforma en pleno periodo eleccionario, lo cual es bastante más complejo, y poder sacar una reforma sin los consensos más amplios en educación superior, claro, se vuelve bastante difícil, a mi juicio, de sostener en términos políticos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Para cerrar las presentaciones, después vamos a hacer un debate entre los panelistas. Le damos la palabra a Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Hola, buenas tardes a todos y todas las presentes. Me gustaría quizás plantear una reflexión inicial respecto a lo que he visto de los otros expositores, que me parece súper relevante. En particular la exposición que hace María José al principio, después Daniela Torres y por último ahora el diputado. Y creo que aquí, si bien venimos a escuchar una propuesta técnica o política, hay una sensación que los tres manifestaron de distintas formas y que creo que no puede pasar relevante. Hay una sensación de derrota. Hay una sensación de que esta reforma no está respondiendo lo que nosotros queremos. Se refirieron de distintas formas a esa sensación. Algunos como los utópicos del ministerio, otros como que esta reforma no recoge lo que sustancialmente hemos planteado, y finalmente el diputado con el urgimiento de que esta reforma avance y salga. Por favor, que salga. Esa sensación a mí me parece que es una sensación que hoy día atraviesa una parte importante del país, que esperaba que esta reforma efectivamente se hiciera cargo de un malestar social que estaba manifestándose desde hace varios años en Chile y que esta reforma supuestamente iba a solucionar o iba a dar muestras de aquello. Y yo creo que sinceramente las tres personas que acabo de nombrar querían que eso ocurriera y que eso sí se diera de un debate democrático, transparente, en el que se marcaran las posiciones y se lograra. Cosa que yo creo que no necesariamente es lo que está ocurriendo hoy día en el Parlamento y lo que ocurrió de parte de la propuesta que salió del Mineduc. Con esa reflexión quisiera partir porque creo que devela un poco el carácter político de lo que hoy día está pasando en Chile y lo que está pasando hoy día con esta reforma en particular. A partir de eso, a nosotros nos toca hoy día hablar de institucionalidad. Y tal como ya aquí se plantearon varios temas, las instituciones tienen que ver con, por una parte, instituciones privadas, estatales, algunas que tenemos un invento aquí en Chile como privadas tradicionales que fueron creadas por ley que tienen un carácter público, y ese carácter público todavía no se define bien qué es lo que significa, que está en una situación polémica. Y también por parte del Mineduc y las instituciones que hoy día tiene que crear el Mineduc para regular o crear un sistema que hoy día no existe. En ese marco me gustaría partir por un diagnóstico quizás más o menos acordado por lo que vamos a ver, pero la institucionalidad primero creo que es más allá del Estado y el Mineduc como instituciones. No solamente ellos son hoy día los que tienen que decidir cómo van a ser el marco institucional, sino que hay una definición que también tienen que tomar hoy día las comunidades educativas, es decir, rectores, decanos, académicos, académicas, comunidades de funcionarios y estudiantes, porque son los que participan hoy día activamente y constituyen materialmente la educación superior en Chile, más allá de los recursos, sino que son los que lo llevan a la práctica. Entonces creo que también es importante la opinión de esos actores que hoy día no necesariamente ha sido tan tomada en cuenta. Después es un marco de ordenamiento, además, para un subsistema dentro de la educación. Hoy día una institucionalidad, pensarla, y sobre todo la institucionalidad de educación superior, creo que también se ha cometido aquí un error en términos de cómo se ha abordado la discusión, en entender solamente educación superior de forma aislada, como si no tuviera ninguna relación con la educación escolar, con la educación básica y después, salas cunas, etc.
Entonces, analizamos esto de forma aislada, siendo que van tremendamente relacionados. Y por eso mismo creo que lo que hoy día hay que pensar es una situación de intersistemas y no una situación solamente aislada del sistema de educación superior, tal como lo acabo de plantear. Y por eso mismo creo que, más que nada, si bien Aequalis hoy día está empezando un foro sobre educación superior, creo que habría que hacer quizás un foro sobre educación, cómo queremos que sea la educación en Chile, y entendiendo las necesidades que se abordan a partir de los distintos requerimientos que tenemos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hoy día es grave y es complicado. ¿Y por qué estamos en esto? ¿Por qué estamos discutiendo? Aparte del malestar social, vemos que una matrícula de educación superior desde 1980 al 2013 ha crecido desde un 8% de cobertura hasta un 46% respectivamente de lo que ha pasado. Y principalmente esto se debe a la presión social por mayor educación, debido al aumento de la oferta privada, Brunner, y debido a la aparición del CAE en 2005, que eso amplía también considerablemente en varias instituciones su crecimiento. Todo esto, obviamente, dentro de un esquema de libre mercado, mayoritariamente, en la cual terminamos hoy día con un 15% de la matrícula estatal o pública y un 85% de la matrícula privada, incluyendo CFT, y, o sea, universidades privadas, etc. Aún así, se han mantenido, bueno, ¿cuál ha sido el problema de esto? Aparte de las luces que da este sistema, que son las luces que todos sacan con la bandera y dice, bueno, pero tuvimos masividad, conseguimos más masivo que más estudiantes participaran. Sí, pero hemos mantenido la inequidad, la permanencia en el desempeño de los resultados y el acceso al mundo del trabajo. Y existe además un cambio cualitativo y cuantitativo en el padrón estudiantil en las instituciones con este crecimiento del sistema. Los problemas principales que nosotros identificamos: una iniquidad en el acceso, que sigue habiendo universidades para ricos y para pobres, y eso además también lleva de la mano la calidad, o sea, hay una calidad asociada a ciertas universidades, que por lo general está cierto sector de la población, y una universidades de baja calidad, que también está asociado a ese mismo sector de la población. Y debido a los vaivenes del mercado, las tasas de retorno han ido disminuyendo. Es decir, por ejemplo, quizás hoy día a mí me conviene más comprarme una moto y ponerme a entregar pizza que quizás ponerme a estudiar una carrera universitaria en ciertas universidades. Porque después de eso yo voy a obtener un mejor retorno de lo que yo invierto por lo que estoy pagando en educación. Y eso ha ocurrido gravemente precisamente por la regulación del mercado y la calidad que estamos teniendo. Entonces, bueno, y eso está de la mano con lo que no hay regulación y son las consecuencias básicas del mercado de la educación que hoy día tenemos desatado. Y bueno, obviamente no se resuelve la inequidad en asignación de recursos. Hoy día el Estado destina recursos a instituciones de escasa regulación, de escasa calidad y que no necesariamente sabe si esos recursos terminan en lucro, muchas veces porque también hay ciertas instituciones que están asociadas a ciertas corporaciones de nivel internacional, que este año también se destapó un poquito la olla, pero después no sé por qué volvió a no hablar del tema, como el grupo Laureate. Y precisamente hay un tema que ahí se devela abiertamente, pero en el caso hoy día el Estado no está dedicando todos sus recursos de todos los chilenos necesariamente a los puntos que debería dedicarlo. Y deuda. 700.000 estudiantes el 2015 producto del CAE, esa es la cifra que está hasta ahora. Probablemente eso va a ir aumentando más si es que consideramos el Corfo, Fondo Solidario o otro tipo de créditos. Y además que el 36% del presupuesto de educación hoy día está destinado al CAE, que también está principalmente como con problemas severos. Bueno, esto es una distribución de la matrícula como ha estado. El color piel son las universidades del Estado y el de abajo serían las universidades privadas, institutos técnicos. Si ven, este es desde 2005 hasta el 2015. El 2005 es cuando se empieza a ocupar el CAE. Y el CAE aumenta y particularmente justo las instituciones que tienen lucro establecido legal, que son las instituciones de educación superior, IP y CFT, aumentan considerablemente porque pueden recibir fondos del Estado a través del CAE, que el Estado financió esas instituciones también. ¿Qué implica hoy día pensarnos en institucionalidad? Aparte de los datos que ya tenemos por lo que ha ocurrido en los últimos años en el mercado de educación superior. Primero, un ordenamiento. ¿Cómo lograremos que el sistema tenga capacidad de responder de manera concreta y eficaz frente a las problemáticas del desorden actual? Porque hay un desorden. O sea, el libre mercado está permeando y cada persona hace lo que quiere y levanta la carrera que quiere. Por eso mismo tenemos tantas, por ejemplo, carreras de ingeniería, ponga aquí la bajada que usted quiera. Porque precisamente vende más de acuerdo a esa lógica. ¿Cómo podemos regular? Ordenar eso. Regulación. ¿Quién regula criterios, permisos y prohibiciones a nivel institucional? ¿Qué es lo que debe ser regulado? Por último, una fiscalización. ¿Cómo se fiscaliza? ¿Quién fiscaliza? ¿Quiénes y cómo se sanciona? ¿Qué se sanciona? Aquí, por ejemplo, creo que hay una diferencia que igual los estudiantes la hemos planteado ya varias veces. Una cosa es regular el lucro, que es lo que hoy día se intenta plantear un poco, porque a pesar de que sea ilegal lucrar, se ha demostrado en varias ocasiones que eso
no están así y no se han profundizado esos estudios. Y la fiscalización, hoy día nosotros creemos que tiene que fiscalizarse el lucro y tiene que las personas que hoy día lucran en educación, que es un derecho, tienen que asumir esas consecuencias de haber lucrado en algo que no era legal. Entonces, hoy día la institucionalidad tiene que intentar responder a esas cosas. Las instituciones, bueno, ¿quién hace distintas cosas? La subsecretaría regula, fiscaliza procesos académicos, ordena. La superintendencia fiscaliza faltas y fallas administrativas, fe pública y sanciona. Y el MINUC ordena, fiscaliza cumplimiento de las funciones de la subsecretaría. Bueno, y en todo desorden que tenemos hoy día, un desorden profundo de la educación superior, ¿qué actor es capaz de hacerse cargo de poder ordenar el gallinero, si lo queremos plantear de una forma? ¿Qué actor hoy día puede hacerlo? En este marco ha habido un interés privado que hoy día ha primado en la educación superior, que el descalabro actual se debe principalmente a un mercado con alta desinformación por parte de sus consumidores, siendo los estudiantes que entran a distintas carreras y no pueden saber si efectivamente cuánto vale el cartón que están teniendo, porque no hay una información clara en este mercado en particular, porque uno de 7 años después que sale recién sabe si lo que pagó valía la pena o no. Primero. Segundo, escasa, regulado y de una política neoliberal llevada a su límite, ocupando el Estado como una herramienta que protege los nichos de mercado. Ha protegido hoy día ciertos nichos de mercado de la educación superior. No ha profundizado y no se metió en esa cancha precisamente. Y no hay, por ende, no. Hoy el interés privado no puede ser, por su naturaleza, hacerse cargo de este problema, porque persigue legítimamente, y a mí me parece legítimamente, persigue sus intereses privados, particulares, que son legítimos. Pero no necesariamente hacer cargo de un problema que hoy día tiene que perseguir un interés general, que no es un interés particular. Entonces los privados no tienen por qué hacer cargo de este tema. Y el interés general hoy, ¿dónde prima? El que debería hacerse cargo. ¿Dónde prima principalmente? Y el que podría estar más cercano a tener un interés general. Yo digo más cercano porque yo no sé si hoy día necesariamente las políticas públicas se piensan en interés general. ¿Pero quién podría ser? El Estado. O las comunidades de las personas que hoy día están aquejadas por distintas razones en este sistema. No todas, pero hay un porcentaje importante. Comunidades de académicos, académicas, comunidades universitarias transversalmente. Que sí priman por la educación en torno de la formación y eso. Bueno, y aquí creo que lo tiraron de antes y yo creo que es súper importante porque es el gran tema polémico que hoy día ha entrado en juego. El régimen de lo público. ¿Creación heroica o más de lo mismo? Un poco pongo esta frase para polemizar. Pero yo creo que inicialmente el régimen de lo público sí es una creación heroica. Es una creación heroica a partir de las mismas personas que plantearon en un principio tenían esta sensación un poco de derrota. Porque cualquier creación que nosotros hagamos hoy día en Chile, que esté en pos de ir perspectivando un interés general, un interés colectivo, probablemente sea una creación heroica dadas las condiciones neoliberales en las que nos desarrollamos. Muy radicalizadas, que no son condiciones en cualquier mundo, sino que en el país de Chile las tenemos muy testadas. Entonces, en ese marco, yo creo que la creación del régimen de lo público sí rescato que es una creación heroica, pero tiene sus limitantes. ¿Qué pretende buscar el régimen de lo público? En términos de grandes rasgos, y un poco también lo que se ha planteado más allá de su bajada institucional. Busca situar los intereses privados en un marco jurídico capaz de domesticar las deficiencias sociales y políticas a las que conduce la propiedad privada, es decir, el interés particular. Intenta soslayar y reducir los grandes daños que ha generado, que son los daños que describí antes, todos esos que plantea. ¿Por qué hoy los privados quedarían tranquilos dejando su preciado lucro? Me pregunto, que es precisamente lo que una de las énfasis principales que hoy día tiene el régimen de lo público en frenar el lucro, frenar ciertas intenciones que por lo general los privados tienen dentro de un mercado. Y ahí la respuesta, a mi modo de ver, tiene que ver principalmente porque hay una posición que no pierden los privados. Que no pierden, aquí yo no me refiero a los conglomerados que están detrás, no me refiero ni a los que administran, ni a sus académicos, ni a sus estudiantes, porque yo creo que en general ahí hay ciertas vocaciones, sino que me refiero a los intereses económicos que están muy detrás de ellos. Y ahí están dispuestos a dejar eso, pero teniendo una posición obviamente todavía de manejo de lo que hoy día ocurre en el mercado de educación superior, porque tiene una matrícula muy alta, porque acabo de nombrar que un 85% de la matrícula es de los privados, y para qué decir cuánto, por ejemplo, es del Grupo Lauret, que sería de la IEP, Universidad de la América, Universidad de Andrés Bello, tienen posiciones, si hoy día ellos se salen del mercado de educación superior, dejan un descalabro. Precisamente es una posición de poder que tienen, muy potente. Entonces, es posible, más allá de la propuesta técnica, llevar a cabo esto, llevar a cabo un régimen de lo público en la cual uno pretende ponerle reglas a estos privados que hoy día tienen gran posición hegemónica de poder dentro del mercado de la educación superior.
Yo creo que hay que someterlo al tablero político, que eso es lo que debería dirimir el Parlamento, pero yo creo que está más complicado que solamente el Parlamento o el Mineduc. Y en ese hay un tablero político donde se ponen en juego los poderes fácticos que tienen aquí ciertos privados en el mercado de la educación superior. Y ahí los poderes fácticos del Estado yo creo que ha quedado reducido a capacidades muy disminuidas, con escasa capacidad de implementar sus políticas públicas, y ha perdido de facto el poder político, es decir, de decidir hacia dónde quiere implementar una política pública. Por eso creo que la sensación de derrota es tan evidente, o sea, refleja esa pérdida de poder político. Y lo que puedo rescatar quizás de este régimen de lo público con gran relevancia es que hay un sector importante de la población que hoy día va a caer en cuenta de eso, va a caer en cuenta en la pérdida de capacidad de poder implementar una reforma que represente efectivamente los intereses generales que estaban ahí latentes en su momento. Porque yo en general creo que el régimen de lo público plantea varios elementos sanos para ir en un proceso de transición en la cual, como ciudadanía, como Chile, podamos definir qué tipo de educación queremos en una planificación, cosa que hoy día estamos lejos de poder llevar a cabo. El proyecto de reforma de educación superior propone la creación de una superintendencia, la subsecretaría con tareas específicas de instituciones similares ya creadas en otras áreas. ¿A qué voy con esto? Propone cosas que ya ha aplicado en otras áreas, no necesariamente para el problema en particular que hoy día ha enfrentado la educación superior en Chile. No hay una institucionalidad nueva, sino que replica otro tipo de instituciones que ya tenía. Se dejan ventanas abiertas para el lucro y la superintendencia no tiene posibilidades de considerarlo más allá de una falta administrativa. Es decir, por eso yo hablaba que no tenía que ser una regulación en la cual hubieran faltas, sino que tenía que haber un castigo, incluso tipificarlo como delito, nosotros lo hemos planteado como estudiantes. Es importante aclarar la relación de ambas instituciones nuevas con el Mineduc y el rol que tendría en el ordenamiento del sistema. Hoy día no está claro quién va a ordenar el sistema, quién va a decir cuál es el rol que tienen estas privadas, cuál es el rol que tienen las estatales, cómo es que lo va a implementar, en cuánto plazo es lo que nosotros queremos que genere, cuántos ingenieros vamos a querer, cuántos médicos vamos a querer, cuántos periodistas, para que después no estén todos cesantes. Eso no está tan definido. No consideran específico las medidas para las escuelas matrices. Por ejemplo, la Fuerza Armada. Hoy día la Fuerza Armada, esto es una cuestión súper particular. La Fuerza Armada en Chile también son una institución de educación superior. Y también reciben la beca Bicentenario. Aparte del porcentaje que ya reciben del cobre, reciben los porcentajes que nosotros tenemos por las becas. Entonces, y bueno, y también lo reciben los JUNAEV, todos los recursos los reciben la Fuerza Armada. Todo lo que hoy día son becas de financiamiento para poder mantenerse, la recibe la Fuerza Armada. Y no hay una relación clara que van a tener las Fuerzas Armadas con el Mineduc. ¿Qué proyecto educativo hoy día están teniendo nuestras queridísimas Fuerzas Armadas? Yo no lo tengo claro. Si efectivamente nos inculcan en ideales de democracia, de constitucionalidad, siendo que reciben parte de los fondos del Estado del Mineduc en particular. Creo que son precisamente cosas que no aborda esta reforma respecto al marco institucional. ¿Cuál es nuestra propuesta? Ya, ahora aquí... como acabo de plantear, que hoy día el Estado no tiene capacidades de poder implementar su política pública. ¿Por qué? Porque ha dejado paulatinamente durante estos últimos años ese poder fáctico, ha dejado su poder político a disposición del poder fáctico. Me refiero económico, crecimiento, distintos factores que hoy día ha tenido, que me parece relevante mantener, pero que hoy día le ha dado un espacio, le ha dado mucha cancha a un sector privado que hoy día va a imponer sus intereses legítimos, que son legítimos porque son intereses privados, pero que el Estado no puede seguir permitiendo que sean esos intereses los que determinan el interés general de lo que nosotros queremos en la educación en Chile. Entonces, en ese marco, nosotros creemos que tiene que haber un régimen de transición en la cual el Estado sí tenga posibilidades de implementar su política. Y para eso, por lo menos en el campo educativo, tiene que ampliar la matrícula estatal, sí o sí, en un periodo no menor, para poder no ceder ante un chantaje posible de ciertos sectores privados de salirse del mercado de la educación superior. De decir, ya, pero es que si yo no hago esto, como por ejemplo ya lo hicieron varios rectores, o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando la discusión de la glosa presupuestaria el año pasado de gratuidad, cuando intentaron establecer ciertas condiciones, un régimen de lo público, pero aplicado en los chiquititos, ciertas condiciones para recibir la gratuidad, al tiro el rector de la Católica dijo, no, yo me voy a salir si es con estas condiciones, no voy a participar de la gratuidad. Y eso automáticamente hizo que el Mineduc, ya vamos a bajar aquí los indicadores para que tú también estés dentro de la gratuidad y no tengamos problemas. Ese tipo de cosas es ceder precisamente frente a una decisión que es particular, que recibe intereses particulares, pero hoy día deberíamos tener un interés general permeando y que el Estado pudiera implementar ese interés general. Y hoy día no lo puede hacer. Por eso nosotros planteamos, y ahí vamos,
Creemos que no es suficiente una institucionalidad que solo considere el sector terciario, de partida. No puede ser solamente considerado el sector de las universidades, solamente de las universidades IP y CFT, sino que tiene que ser considerado un sistema transversal. Sino que es necesario tener una nueva institucionalidad que permita fortalecer el sistema de educación pública en su conjunto. A través, primero, priorizar mediante regulaciones el aumento de la matrícula del sector estatal y regular el crecimiento del sector privado. Establecer una red de instituciones estatales que permita darle continuidad al sistema educativo público, desde el sistema escolar hacia el terciario. Otorgarle facultades a la superintendencia para que persiga legalmente el lucro, cosa que hoy día no lo puede hacer, haciendo que uno denuncie y todos los mecanismos que por lo general ya funcionan. Entonces, en ese Daniel, marco... te pido un par de minutos para que termine, para alcanzar a tener una reacción de No, me queda esto y uno más. 2 diapositivas. Las instituciones de educación superior. Primero, bueno, tiene que haber una red de educación estatal que hoy día es un 15%. La idea es que en un periodo de transición aumente precisamente y sea de excelencia, de calidad, no como hoy día que tenemos instituciones del Estado que están abandonadas y tienen con suerte 3 años de acreditación, sino que efectivamente se fortalezca eso. Eso la compone la Universidad del Estado, CFTIT y los liceos públicos. Esa es una red de educación estatal, no es solamente de la institución superior, en la cual hay un plan de continuidad de estudios, por ejemplo, que uno pueda salir del colegio, después entre un IP, un CFT, y después pueda entrar perfectamente y sacar una carrera profesional, cosa que hoy día no ocurre, es muy difícil, porque tienen que endeudarse 2 veces, pues si uno quiere estudiar 2 carreras, te endeudáis 2 veces y ya no te olvides la casa y el auto. Entonces esa misma red de dinámica tiene que ser una red dinámica y continua y colaborativa entre sus instituciones. Y por otra parte, aquí, bueno, le pusimos confederación, pero puede ser cualquier tipo de organización que hoy día permita tener a las universidades privadas de una forma de poder tener y de defensa de su gremio precisamente, y son las universidades tradicionales y las nuevas, y los IP y CFT, que obviamente están dentro de un sistema y van a tener un rol y se le puede pagar con aporte fiscal directo a los aportes públicos que ellos realicen, porque también es relevante eso que si ellos realizan un aporte público se les pague por eso como por el aporte que vayan a realizar. Bueno, ¿y cómo pretendemos implementar esto? Yo creo que lo principal tiene que ver con una disposición a un régimen transitorio en el cual hay un horizonte un poco más claro. Desde una matrícula principalmente privada que avance una matrícula estatal articulada con esta red estatal, desde la inversión de una lógica subsidiaria del Estado, que es lo que ha primado hoy día en la mayoría de las políticas públicas, a una red, a una lógica en la cual los privados subsidian, principalmente hoy día por ejercer su derecho a tener un proyecto en particular, ideológico, de credo, etcétera, también deberían tener algún tipo de repercusión y poder subvencionar al resto del sistema. Desde una pérdida del poder político frente al poder fáctico, que es lo que les nombraba adelante, a una recuperación y crecimiento del Estado y sus instituciones. Obviamente esto en democracia y mejorando ese tipo de sistema. Desde una lógica de créditos y becas a la consolidación de la educación gratuita como un derecho a través del financiamiento institucional. Ahí sería un financiamiento directo, obviamente, a las instituciones del Estado y a las instituciones privadas de acuerdo a las propuestas, o sea, al aporte público que ellos realicen. Y por eso se les paga, obviamente, porque hay un aporte público, pero no necesariamente tener un aporte directo por ser del Estado. Y desde una mirada a corto plazo, obviamente una mirada de mediano y largo plazo, que es precisamente lo que hoy día ha faltado harto en varias áreas de Chile. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a organizar una reacción de los panelistas. Les voy a pedir también a las personas que quieran hacer preguntas, les pasamos una tarjeta para que la hagan llegar. Yo las preguntas se las voy a pasar a los panelistas para que organicen su respuesta en función de eso. Ya lo hice con las primeras que me llegaron. La idea es que las reacciones sean breves para que alcancemos a dar un par de turnos, partiendo por José Julio. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario general o respondo a la pregunta? No me quedó claro. Por lo general. Bueno, para insistir en la necesidad de la reforma, que no necesariamente es una mirada derrotista, sino esperanzada, digamos. Bueno, nosotros tenemos una tradición constitucional en la educación superior, me refiero a toda la historia republicana, que pone en tensión permanente lo que antes se llamaba el Estado docente, podríamos decir el derecho a la educación y la intervención estatal necesaria para garantizarlo, y la libertad de enseñanza, que involucra varios aspectos distintos. Uno es la libertad de elección de los estudiantes y de la familia, la otra es la libertad de creación de centros educativos, y otra cosa distinta es la autonomía, y también cuando hablamos de autonomía tenemos que tener claro que, por eso decía yo, la autonomía que se protege no es la autonomía del propietario o del controlador, sino la autonomía de la comunidad educativa a la que entiendo Daniel hacía referencia.
De ahí se sigue la importancia, y eso es lo que quiero hacer énfasis, en el diseño institucional y el riesgo o el problema de la circularidad. La gratuidad por glosa presupuestaria, aquí doy una opinión estrictamente personal, no necesariamente del grupo al que yo estaba representando antes, pero la gratuidad por glosa presupuestaria puede ser igual que el financiamiento compartido. Es decir, puede consolidar el sistema de ampliamente privado que tenemos hoy, porque es una gratuidad sin reforma, sin condiciones distintas para las instituciones. Y en condiciones en que, como se ha venido diciendo desde los 90, tengo que recordar esto, pero estoy haciendo una investigación histórica a propósito, entre el 90 y el 2000 creció la matrícula del CRUCH. Esto es algo que no se dice, digamos, pero llegó a ser 47% la matrícula del CRUCH el año 2000. Entonces, no necesariamente todos los gobiernos de la concertación lo que hicieron fue perpetuar y consolidar el modelo de la dictadura, digámoslo así, o el modelo neoliberal. Aquí hay muchos factores que juegan. Bueno, y la ley tiene que contribuir a corregir algunas de las distorsiones que se van generando dentro del sistema y que escaparon a las previsiones de los diseñadores originales de la reforma del 81 en dictadura y que escaparon a las previsiones de quienes diseñaron políticas públicas en los 90 y en la primera década de este siglo. Y tengo que decirlo también, es muy inconveniente. Por supuesto que la gratuidad es un avance, pero hay motivos también para preocuparse. Y el AFI es un muy mal precedente, a propósito de lo que decía Daniela, y del acuerdo político que se produjo. Porque si las leyes no determinan el financiamiento futuro, si el gobierno puede por vía de ley de presupuesto cambiarlo todo, entonces ¿para qué queremos una ley que establezca la gratuidad? Yo creo que aquí el Parlamento, diputado, ha generado un precedente muy negativo, porque entonces le quitamos valor a las leyes. Yo estoy de acuerdo en que deroguemos el AFI, pero deroguémoslo. No lo hagamos por vía de ley de presupuesto dejando de asignarle recursos, porque el precedente que se genera, incluso para la posibilidad de establecer la garantía del derecho social o la gratuidad vía una ley permanente, pasa a ser una mera declaración simbólica que cualquier gobierno el día de mañana puede dejar de cumplir. Y creo que también es importante la reforma, pero antes de la reforma este debate general sobre la reforma y los conceptos que la van a informar, porque me da la impresión que el gobierno y la mayoría parlamentaria que lo acompaña quedaron presos en la paradoja, lo que yo llamaría la paradoja del derecho social. Si la educación es un derecho social y estamos en un sistema mixto en que el 85% de la matrícula está en instituciones privadas, entonces la gratuidad tiene que ser igual para todos. Y parece que no se dieron cuenta o no nos dimos cuenta de impulsar una política de esas características, hacerlo por glosa presupuestaria en un sistema mixto. ¿Cómo no prever que el resultado iba a ser reforzar el carácter marcadamente privado que tiene el sistema de educación superior chileno? Hagamos eso, hagamos una reacción general y después en una segunda tanda respuesta específica a algunas de las preguntas que ustedes hayan seleccionado. Diputado. Bien, yo breve, creo que el sistema de educación superior o lo reformamos ahora o la probabilidad de reforma va a ser muy difícil, por eso la urgencia que plantean, ¿no, verdad?, es real. Ahora, es evidente que cuando ya llevamos 6 meses de discusión necesitamos plasmarlo en elementos claros y concisos. Por eso es que ya llegó la hora de que el Ministerio entregue las indicaciones propuestas. Hay varias cosas en las líneas de las preguntas que efectivamente ya hay acuerdo. Me preguntan, por ejemplo, en qué está el nuevo diseño, en qué queda el CRUCH. Bueno, en las indicaciones viene un reconocimiento del CRUCH y una clara planteamiento del rol que ha jugado el CRUCH en el país y por lo tanto quedan de manifiesto, ¿no, verdad?, el valor que ha dado el CRUCH en todos estos años. Va a venir indicaciones al respecto. Si van a venir o no, se tomó la decisión de hacer un capítulo completo de educación técnico-profesional, donde se va a separar, ¿no, verdad?, lo que la educación técnico-profesional estaba incluida en el resto de los capítulos y se va a legislar un capítulo claro para la institución de formación técnico-profesional de institutos profesionales, donde va a estar, ¿no, verdad?, el Consejo de Rectores de esta nueva institucionalidad. Hay cosas distintas que vienen efectivamente. Hay 2 o 3 discusiones que yo creo que son
bastante, a mi juicio, digámoslo así, que buscan que los intereses de las instituciones queden registrados, sobre todo el tema del financiamiento. Cuando se habla de esto de lo público y el rol de lo público y el régimen de lo público, claro, todos aquellos que se incorporan en esa mirada del régimen de lo público es porque están buscando el financiamiento de lo público a través de una institucionalidad que da bienes públicos. Pero yo creo que esa es una discusión, como vuelvo a repetir, a mi juicio un poco ficticia, porque desde un punto de vista real lo público en términos es lo estatal y lo otro es la educación como un bien público entregado por privados, que hay que tener, ¿no verdad?, espacio, porque tú bien dices, es mixta nuestra educación en el país, desde siempre ha sido mixta, y yo creo que eso no tenemos condiciones políticas para cambiarlo, por mucho que queramos. No hay condiciones políticas para cambiar lo mixto del sistema de educación. Lo que sí, a mi juicio, hay que cambiar claramente es cómo tenemos efectivamente un sistema mixto. Y ahí es donde entramos en algunas coincidencias con algunos actores y diferencias con otros, porque claro, para tener un sistema mixto, el rol del Estado no puede ser solamente el 15% de la matrícula, porque si eso fuese así, la verdad es que el rol de lo mixto deja de ser mixto y se convierte en un sistema más bien privado, con parte de lo mixto. Para eso, evidentemente, si la reforma no claramente determina eso, vamos a tener una discusión fuerte en el Parlamento. Y eso significa, de una u otra manera, y eso es por eso es que la tensión se vuelve importante, es porque si nosotros queremos hacer crecer la matrícula estatal, hay 2 o 3 elementos que van a ocurrir, ¿no verdad?, en términos de la ley, y que finalmente significa que la matrícula privada va a disminuir. Porque obvio, si la matrícula estatal aumenta, sobre todo en regiones, los alumnos, y además se dan condiciones distintas, como lo presentado en una de las últimas reuniones de la comisión, donde se nos planteaba un sistema distinto al sistema de selección hoy día vigente. Claro, si uno cambia un poco el sistema, cambia un poco de cómo entran los chicos a la universidad y uno les permite, ¿no es verdad?, que puedan tener acceso los jóvenes talentosos de cada establecimiento educacional en forma más prioritaria, es posible que el sistema permita que entren jóvenes con menos puntaje de selección a las universidades del Estado. Y por lo tanto, ¿no es verdad?, ampliando la matrícula del Estado, obvio, va a disminuir la matrícula privada. Y esa es una cosa que va a producir una tensión. La otra cosa que se discute, yo voy a terminar con esto, que también lo dejo para la polémica, lo escuché del rector hace algún tiempo atrás y me pareció súper racional lo que nos dijo. Es decir, si nosotros no obligamos a la gratuidad a todas las instituciones de educación superior, vamos a segregar. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en educación escolar durante mucho tiempo, donde van a haber algunas instituciones privadas que van a cobrar caro y van a descremar, por cierto, aquellos que pueden pagar hacia ese tipo de instituciones. Y por cierto, ¿no es verdad?, eso va a llevar a la larga algo que ya vivimos en la educación escolar y que hoy día estamos tratando de corregirlo con la ley de inclusión, que yo creo que, de nuevo, más privatiza que estatiza. Entonces vamos a tener una discusión seria en esta materia, porque claro, si queremos recursos públicos, la discusión va a ser, a mi juicio, entonces las mismas normas para todos. Y ahí es donde tenemos problemas, porque cuando uno habla con la gente del CRUCH nos dice recursos públicos en la ley de presupuesto, pero no quieren nos dar las regulaciones del Estado. Transparencia, rol de la fiscalización, rol de la Contraloría, etcétera. Las instituciones privadas, ¿para qué decir? Yo creo que no hay ninguna institución privada que le gustaría que se metan, ¿no verdad?, en la cuenta bancaria para fiscalizar el uso de los recursos públicos que le entrega el Estado. Entonces tenemos una discusión que puede ser de una mirada ideológica, pero de otra mirada tiene que ser, ¿no verdad?, una mirada de futuro. Por eso es que creo que aquí tenemos un conflicto que debe resolverse en términos del mayor consenso posible, pero como la política es el arte de lo posible, ¿no verdad?, yo creo que hay que discutirlo en el Parlamento y democráticamente zanjarlo en la medida, ¿no verdad?, de la participación
democrática de todos. Daniel. Respondo la resta. Sí. Sí, algunos comentarios respecto a algunas cosas. Yo creo que el movimiento estudiantil, y yo en esto voy a ser bien autocrítico, entró en la paradoja de la gratuidad. Concuerdo con lo que planteaba se me olvidó el nombre. José Julio, disculpa. ¿Por qué entramos en la paradoja de la gratuidad? Precisamente porque hoy día, como se están entregando los fondos, o sea, si uno pide gratuidad y solo gratuidad, sin un sistema, sin una institucionalidad coherente, estamos a puertas de un sistema parecido al particular subvencionado que teníamos en los colegios. Y eso es grave, súper grave. Porque yo creo que lo que tenemos en los colegios, no sé si hay alguien que pueda decir con orgullo lo que tenemos en los colegios. Un 5% de matrícula particular, todo el resto entre particular subvencionado y público, que son hoy día principalmente los colegios periféricos de Santiago, que son los de peor calidad, y estaban aguantando hasta hace un tiempo los colegios emblemáticos, que hoy día tampoco son. Y hoy día, precisamente como incluso se acaba de negociar la glosa, da muestra de que vamos hacia allá, porque en la glosa se amplía las becas Bicentenario, que era como el valor agregado que tenían las universidades del Estado o las universidades del CRUCH para que la gente se metiera a esa institución y no a una privada. Y hoy día probablemente en las instituciones de regiones, en un tiempo más, con esas becas, muchos estudiantes van a migrar a las instituciones privadas. Y las instituciones de regiones, si ya estaban con déficit graves, van a tener mayores déficits graves porque muchos estudiantes van a irse a esas otras instituciones. Entonces, si hoy día la política pública sigue orientada, y el movimiento estudiantil por eso hago la autocrítica, porque como nos instalamos tanto el tema de la gratuidad como una cuestión central y no logramos instalar la necesidad de una institucionalidad potente, hoy día eso está en lo concreto, cómo se está llevando la discusión, porque nosotros no estamos siendo hoy día un actor político relevante en el Parlamento que pueda decir sí o no. Está llevando a lo que va a ser un debilitamiento profundo de la educación pública en Chile, como está ocurriendo ahora. Y eso es lo grave, a mi modo de ver, en ese particular. Y respecto a la matrícula mixta, yo creo que hoy día es privado la matrícula en Chile. Yo soy de la Universidad de Chile y la Universidad de Chile funciona y opera con lógicas privadas. ¿Por qué? Porque se envuelve en un sistema que es hegemónicamente privado. Es decir, nosotros vendemos servicios, o sea, operamos para poder sobrevivir dentro de las vorágines del mercado actual. Entonces, ahí no hay algo público tan desatado. Y por eso da hoy día para que todos digamos qué es lo público, qué no es lo público, porque precisamente como las universidades del Estado han sido tan privatizadas, terminamos como sin mucha diferencia en eso. Pero eso es parte de un 85% de la matrícula privada, que hoy día impone las reglas de cómo se discute en educación. Y eso es lo que hoy día no podemos hacer. El régimen de lo público lo que pretende hacer es imponer unas reglas, por último. Estas son las reglas con las que vamos a definir qué es lo que es correcto, qué es lo que queremos como interés general. Y eso hoy día no lo podemos imponer, porque no tienen las condiciones hoy día, ni el Estado en las condiciones actuales. Por eso tiene que crecer su matrícula, tiene que crecer su grado de influencia y tiene que generar acuerdos con actores sociales, no con los actores privados, que es lo que hasta ahora ha operado principalmente. Un minuto para responder cada uno a alguna de las preguntas, un comentario para cerrar el panel. Sí. José Julio. Solo respondo a la pregunta. Era de Gloria Lavé sobre el fracaso del administrado provisional en la ARCIS y la relación que esto puede tener con un régimen público o mixto. Yo creo que la ley de administrado provisional fue otro error. Se perdió la gran oportunidad de haber instalado una superintendencia de educación superior al comienzo de este gobierno y dentro o dependiendo de la función de superintendencia, un administrador provisional dependiendo de la división de educación del Ministerio de Educación no tiene ningún sentido. Se establecieron puros incentivos incorrectos y se profundizaron las distorsiones. Y un buen diseño institucional tendría que haber puesto énfasis en fortalecer la comunidad académica de la universidad y no en sustituir una estructura de administración por una sola persona. Esto no tiene ninguna lógica. Diputado. Hay varias preguntas interesantes. Ya contesté una de Alejandro Weinstein con respecto al CRUCH y al Consejo Rector SFTIP. Ana Luz Durán me pregunta cuáles son los 3 puntos de acuerdo que hay en el Congreso en torno al proyecto. Yo diría que hay por lo menos, ¿no verdad?, consenso en que necesitamos institucionalidad, de que la subsecretaría la vamos a aprobar con algunas diferencias, por cierto, en términos de sus funciones, que vamos a aprobar la superintendencia, que el Consejo para la Calidad lo vamos a aprobar con una autonomía mayor del Consejo, no dependiendo tanto de la subsecretaría, ni mucho menos del gobierno. Hay ahí algunos elementos que vamos a avanzar, yo creo, sustantivamente.
el principal problema es, y sí va a seguir siendo el financiamiento, ahí es donde tenemos la principal dificultad. ¿Qué lugar tiene en el proyecto, tanto en términos de financiamiento como en la institucionalidad, aseguramiento de la calidad, la formación de posgrado? La verdad es que este es un tema ausente. La formación de posgrado no se toca como en la ley, tampoco he escuchado que vengan las indicaciones. Es un interesante planteamiento, algo hay que decir de la formación de posgrado. Lo único hasta el minuto que se ha planteado y se dice es cuando se habla del concepto de universidad, que por lo que entiendo el Ejecutivo no lo va a cambiar y por lo tanto en verdad vamos a mantener la idea de universidades complejas, considerando, ¿no verdad? Y ahí hay toda una discusión que dar con respecto a las universidades docentes, que efectivamente ese es un tema que no está zanjado claramente en el proyecto. Y por último, Bárbara Manríquez me pregunta el eje de pertinencia presente en el proyecto, ¿en qué podemos esperar que se traduzca? ¿Cómo se define qué es lo que el país necesita? ¿Y cómo se compatibilizan estas necesidades con la autonomía de los proyectos educativos? Hay dos temas aquí que se han estado discutiendo y que efectivamente son las bajadas más bien políticas a la pertinencia. Una es la pertinencia territorial y tiene que ver con claramente determinar las universidades regionales. ¿Y qué es lo que es una universidad regional? El Ejecutivo está planteando llevarlo a un número de matrículas, que tanto porcentaje, 90% de la matrícula sea regional, para considerarlas regionales. Tenemos ahí una discusión, hay algunos que creemos que las universidades regionales deben ser 100% regionales. Por cierto, en un sistema de coordinación, en un sistema de red, ¿no es verdad? Sobre todo las estatales con una red estatal muy potente. Pero si son regionales, son regionales. Es decir, esto de que una universidad que está en una región de clases e imparta clases en otras regiones, a algunos de nosotros nos parece que esto es parte del sistema más bien, ¿no, verdad?, de un no sistema más que de un sistema regionalizado en términos de pertinencia territorial. ¿Y cómo se define lo que el país necesita? Lo que se ha planteado es incorporar acá algo que se discutió en la Ley de Nueva Educación Pública, donde se planteó una estrategia de desarrollo educacional a 10 años en una fórmula, yo diría, con una mirada bastante de Estado. Se planteó algo así acá, de mirar una política de educación superior a largo plazo, constituida por varios actores, que pueda ser revisada cada cierto tiempo, que permita que sea muy transparente, con participación muy transversal de todos, con participación incluso del Parlamento para darle una viabilidad política en términos muy transversales. Se ha hablado en ese sentido, entendiendo la autonomía, y ahí hay un punto que es muy crucial, ¿no es verdad?, que la autonomía, ¿no es verdad?, hay que, y eso es un consenso de todos los actores, de mantenerla, sobre todo en la esfera de lo que ha planteado, ¿no es verdad?, José Julio, en términos de la autonomía más bien académica, no tanto el sostenedor. Y ahí tenemos algunas diferencias porque creemos, por lo menos algunos de nosotros, que la gobernanza de las instituciones de educación superior del Estado debe reformarse fuertemente para que efectivamente no sean capturadas. Y yo aquí, haciendo una diferencia, no sean capturadas ni por los académicos ni tampoco por los estudiantes. Porque, muy bien, la verdad, no... Le damos el último minuto, Daniel, por favor, para pasar al café. Ya, José Ábalos me preguntó respecto a cómo la reforma puede apoyar la descentralización y reducir las desigualdades regionales. Yo creo que igual, primero, yo creo que la reforma de educación superior abre una discusión igual respecto al Estado, de una u otra medida. Esa discusión hoy día no se ha querido abrir, pero el diagnóstico da para abrir una discusión respecto al Estado y cómo funciona, y cómo se relaciona con sus instituciones. Y en ese marco, yo creo que primero tiene que zanjar, estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado, respecto a un plan de desarrollo. O sea, ¿qué queremos nosotros en educación en Chile? ¿Hacia dónde nos vamos a proyectar? Y ese plan de desarrollo tiene que estar acoplado con un desarrollo nacional, proyecto país. O sea, ¿qué es lo que hoy día queremos para Chile en el mediano plazo, por último? Cosa que tampoco se aborda. Y a partir de eso uno define qué es lo que va a querer para cada región, si hay ciertas universidades de cierta región que tienen ciertas carreras y otras no, porque precisamente la región es más necesario. Pero además las universidades hoy día se enfrentan al efecto como migración de ciudad.
hacia la ciudad centralizada, que es lo que le pasa hoy día, que mucha gente que es de Concepción viene a estudiar acá a Santiago, y por eso ocurre que la Universidad de Valparaíso, otras universidades del Estado, abren sedes acá en Santiago, porque necesitan precisamente mayor solvencia económica y resistir a eso. Entonces, lo que yo creo que deberían hacer ahí en particular, obviamente, un incentivo económico, entregar recursos directos hacia las instituciones del Estado y también, yo creo que igual privadas dentro de las que hoy día están dentro del CRUCH, que tienen un trato preferente, yo creo que debería tener el Estado, que están hoy día en regiones, que tienen un rol específico en regiones y que ese rol sea determinado por lo que se planifica para lo que uno quiere en regiones. Y de la mano de eso tiene que haber hoy día una reformulación interna de la universidad para que uno pueda tener un intercambio. O sea, por ejemplo, hoy día no hay una carrera académica unificada en las universidades, por lo menos las del Estado, más allá de las privadas, pero en las universidades del Estado no hay una carrera académica unificada. O sea, un académico que tiene cierto grado no puede llegar y cambiarse a la universidad no sé, la Universidad de Temuco, la UFRO. No puede cambiarse de la UFRO a la Universidad de Chile o la Universidad de Chile a la USACH, porque no hay una carrera académica unificada en todo ello. Tampoco hay una carrera funcionaria unificada. Y los intercambios estudiantiles tampoco son directos. O sea, si yo estudio ingeniería civil mecánica, yo no puedo cambiarme hoy día a la USACH y no necesariamente voy a tener el mismo título. No vale lo mismo. Entonces hoy día eso es un problema grave porque precisamente debilita a las universidades, no es la misma calidad la que se entrega y por eso los estudiantes se le van. Y eso es lo que tiene que haber hoy día. O sea, intentar ir desarrollando un sistema estatal que se haga cargo en todo su territorio y no solamente en Santiago Centro. O si no, ese va a seguir siendo un problema transversal. Bien, le damos un aplauso a nuestros panelistas y le agradecemos sinceramente de que hayan participado de este interesante debate. Vamos a dar un café y a las 5:15 comenzamos con el segundo panel sobre aseguramiento de la calidad. Muchas gracias.